Dentro del modelo CHC, GF ocupa un lugar muy especial porque suele sentirse como una de las expresiones más claras de lo que popularmente llamamos inteligencia. No porque sea toda la inteligencia ni porque explique por sí sola el funcionamiento cognitivo, sino porque aparece con mucha fuerza cuando una persona tiene que enfrentarse a una situación nueva, detectar relaciones, inferir reglas y construir una solución sin depender simplemente de una respuesta memorizada. Históricamente, este concepto está muy conectado con la tradición de Sperman y Cattell. Cattell utilizó el término inteligencia fluida para referirse a una capacidad general para captar relaciones entre elementos, incluso cuando esos elementos no pertenecen a un contenido aprendido previamente. Por eso, en sus primeras formulaciones, la distancia entre la inteligencia fluida de Cattell y la inteligencia general de Sperman no era tan grande como a veces se presenta. Ambas apuntaban de alguna manera a esa capacidad de descubrir relaciones y producir conocimiento nuevo a partir de información disponible. Pero para entender mejor esto, tenemos que mirar un momento a Sperman. Sperman no solo estaba interesado en las correlaciones entre pruebas cognitivas o el famoso factor G. También tenía una preocupación, por decirlo, filosófica profunda. Quería entender cómo la mente humana lograba generar conocimiento nuevo, es decir, cómo pasamos de recibir información a comprender algo que antes no estaba explícitamente dado. Para Sperman, no bastaba con decir que aprendemos porque ciertas sensaciones aparecen juntas. No era suficiente con afirmar veo dos cosas repetidas muchas veces y entonces las asocio. Él pensaba que la mente hacía algo más activo. La mente no solo acumula impresiones, también organiza, compara, relaciona e infiere. Desde esa perspectiva, Sperman propuso tres procesos que son importantes para comprender el razonamiento. El primero es la aprehensión de la experiencia. Esto significa que la mente capta ciertos rasgos básicos de aquello a lo que está prestando atención. Por ejemplo, si observo una figura geométrica, puedo notar que tiene tres lados, que está orientada hacia arriba, que es más grande que otra figura o que aparece en una determinada posición. Antes de razonar sobre algo, primero tengo que poder captar sus características relevantes. El segundo proceso es la educción de relaciones. Aquí la mente no se queda solamente con los elementos aislados, sino que empieza a detectar cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, si veo una secuencia como 2, 4, 6, 8, puedo notar que los números aumentan de 2 en 2. Si observo tres figuras que van rotando progresivamente, puedo detectar la regla de rotación. Si comparo dos conceptos, puedo advertir si son opuestos, equivalentes, jerárquicos o complementarios. El tercer proceso es la deducción de correlatos. Esto ocurre cuando, a partir de una relación ya identificada, puedo completar un elemento faltante o generar una respuesta coherente. Por ejemplo, si entiendo que una serie de cada figura aumenta a un lado, triángulo, cuadrado, pentágono, puedo inferir que la siguiente debería ser un hexágono, no porque alguien me lo haya enseñado como una frase memorizada, sino porque logré captar la relación y aplicarla en un caso nuevo. Visto así, el razonamiento fluido no es simplemente pensar rápido ni saber mucho. Es la capacidad de construir una respuesta cuando la solución no está disponible de manera automática. Es razonar cuando no basta con recordar. Por eso, en términos actuales, podemos definir GF como la capacidad para utilizar procesos mentales deliberados, controlados y orientados a una meta, con el fin de resolver problemas novedosos. Son problemas que aparecen en el momento y que no pueden resolverse únicamente mediante hábitos, rutinas, conocimientos escolares o guiones previos aprendidos. Dicho de manera más sencilla, GF se activa cuando la persona tiene que descubrir qué hacer y no solo recordar qué hacer. Por ejemplo, si un niño ya aprendió la tabla del 7 y le preguntamos cuánto es 7 por 8, puede responder desde la memoria.
Ahí pesa mucho el conocimiento adquirido y la recuperación de información. Pero si le presentamos una matriz de figuras donde debe descubrir qué regla organiza los cambios de forma, color, cantidad o posición, entonces ya no basta con repetir algo aprendido. Tiene que analizar, comparar, formular una hipótesis y verificar si esa hipótesis se sostiene. Eso se acerca mucho más al razonamiento fluido. Ahora, esto no significa que GF funcione en el vacío. Y este punto es muy importante. A veces se habla del razonamiento fluido como si fuera una capacidad completamente pura, aislada de todo conocimiento previo. Pero en la vida real eso casi nunca ocurre. Para razonar sobre algo, primero necesito percibirlo, comprender mínimamente sus elementos y mantenerlos activos en la mente el tiempo suficiente para poder comparar. Pensemos en un ejemplo sencillo. Si yo te digo, si todos los daxos son lémures y algunos lémures son nórdicos, ¿podemos concluir que algunos daxos son nórdicos? Aunque las palabras sean inventadas, la tarea exige mantener la relación en la mente y analizar si la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Aquí no importa conocer qué es un daxo o un nórdico, importa operar con la estructura lógica del problema. Pero si el problema usa palabras técnicas que la persona no comprende, entonces la dificultad puede cambiar de naturaleza. Por ejemplo, si le pedimos a alguien completar la analogía, sístole es a contracción como dístole es a, la relación lógica no es difícil, se trata de procesos opuestos dentro del ciclo cardíaco. Pero si la persona no conoce esos términos médicos, puede fallar aunque su capacidad de razonamiento esté conservada. El problema entonces no estaría necesariamente en GF, sino en el conocimiento previo necesario para comprender los elementos de la tarea. Ya no sabíamos si falló en el razonamiento fluido o si el obstáculo estuvo en el vocabulario, en el conocimiento previo o en la comprensión verbal. Por eso, las pruebas diseñadas para evaluar GF intentan reducir al mínimo la dependencia del conocimiento específico. Usan figuras simples, relaciones visuales, patrones abstractos o conceptos muy familiares para que la dificultad principal esté en detectar la relación, no en saber el significado de términos poco conocidos. Ahora, también hay que considerar la memoria de trabajo. Imaginémonos una instrucción como esta. Piensa en el hermano de la madre, del amigo, del vecino, de tu primo y dime quién sería respecto a ti. En realidad, el problema puede no ser lógicamente muy complejo, pero el enunciado exige mantener demasiada información activa al mismo tiempo. Si lo dividimos paso a paso, se vuelve mucho más manejable. Esto nos muestra que el rendimiento en tareas de GF dependen también de condiciones cognitivas previas, atención, percepción, comprensión y memoria de trabajo. Por eso, cuando interpretamos una prueba de razonamiento fluido, no deberíamos pensar de manera simplista, si salió bajo, entonces no razona. Puede haber varias razones para un bajo desempeño, dificultad para detectar patrones, sí, pero también problemas para sostener la información, impulsividad, baja comprensión de la consigna, ansiedad ante tareas nuevas o poca familiaridad con el formato de evaluación. Ahora bien, ¿por qué GF es tan importante en la teoría CHC? Porque representa la capacidad de enfrentar la novedad. Y la vida, la escuela y el trabajo están llenos de situaciones donde no basta con aplicar una receta aprendida. Resolver un problema matemático nuevo, interpretar una consigna compleja, descubrir por qué un procedimiento no funciona, adaptarse a una situación inesperada, encontrar la lógica de una tarea desconocida. Todas estas situaciones requieren en algún grado de razonamiento fluido. En clínica y en evaluación psicológica, esto es especialmente relevante. Una persona puede tener buen conocimiento acumulado, buen vocabulario o buena información general, pero mostrar dificultades cuando debe inferir relaciones nuevas. O al contrario, puede no haber tenido muchas oportunidades educativas, pero mostrar buena capacidad para descubrir patrones, establecer relaciones y comprender reglas nuevas cuando el contexto se lo permite.
Por eso GF no debe confundirse con conocimiento escolar. GF no es cuánto sabes, sino qué haces cognitivamente cuando lo que sabes no alcanza. Es la capacidad de construir un puente entre la información disponible y una respuesta nueva. En la tabla CHC que estamos usando como guía, GF se vincula con tres habilidades estrechas principales. I, que corresponde a inducción, RG, que corresponde a razonamiento secuencial general, y RQ, que corresponde a razonamiento cuantitativo. Pero esas habilidades estrechas las vamos a ver con más detalle en el siguiente video. Por ahora, lo importante es quedarnos con la idea central. GF es la capacidad de razonar ante la novedad, detectar relaciones y construir soluciones cuando la respuesta no está previamente aprendida. Y por eso el razonamiento fluido sigue siendo una de las piezas más importantes del modelo CHC, porque nos muestra cómo la mente puede ir más allá de lo ya aprendido y producir comprensión nueva a partir de la información que tiene delante. Pasemos ahora a hablar de GWM, es decir, la capacidad de memoria de trabajo.